Dios les bendiga. En esta ocasión vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos a ponerle por tema a nuestro mensaje de hoy. Sube acá. Sube acá. Vamos a encontrar la base bíblica en Apocalipsis capítulo 4 y versículo 1, que dice de la siguiente manera. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Sube acá, y yo te mostraré las cosas que habrán de suceder después de estas. Obviamente, esa expresión de sube acá, dentro del contexto en que la encontramos en las Sagradas Escrituras, es una invitación, a nuestro juicio, romántica de parte de nuestro Señor Jesucristo, haciéndole a la iglesia, a su pueblo, comprado por la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, ese pueblo que dejó esperando porque venga a levantarlo, a recogerlo. Le hace una invitación y le dice: sube acá, sube al cielo. Se abre una puerta en el cielo, que la abre el que, según el libro de Apocalipsis también dice, que Jesucristo es el que cierra y nadie abre, el que abre y nadie cierra. Y se abre una puerta en el cielo y se oye una voz que dice: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ese sube acá obviamente implica que Él está arriba y nosotros estamos abajo. Estamos sobre la tierra aún, pero Él está arriba, a donde fue después que ascendió a los cielos, cuando resucitó de los muertos y ascendió a la presencia del Padre. Él había dicho a la iglesia, había prometido: me voy, pero vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa fue una promesa del que puede prometer, el que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Promesa que nosotros tenemos muy presente, la creemos y estamos esperando que Él nos dé la voz de partir de esta tierra para encontrarnos con Él, como lo dice su bendita palabra. La iglesia de Jesucristo ciertamente vive continuamente esperando ese llamado de esa voz de allá arriba del cielo, cuando se abra esa puerta y nos haga esa invitación y nos diga: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Obviamente, en el capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Apocalipsis, nosotros encontramos el trato de Jesucristo con la iglesia. Encontramos, como dijéramos en otra ocasión, el último pantallazo que se encuentra en las Sagradas Escrituras en torno a la iglesia. Después de ahí no se menciona la iglesia más hasta el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. O sea que son 7 iglesias. El número 7 es el número de plenitud de Dios. Es el número de las cosas completas. Quiere decir que el Señor va terminando su trato con la iglesia aquí en la tierra. Está cumplido el término para Él tratar con la iglesia aquí en la tierra, y ahora está listo para llevársela al cielo. Sabemos que el número 7 en la Biblia
significa plenitud. 7 días creó Dios los cielos y la tierra y todo lo que hay, lo creó en 7 días. Terminó en el séptimo día. Terminó en 6 días, el séptimo día descansó. 7 días. Plenitud, obra completa. Y ahora está terminando el trato de Él con su iglesia sobre la faz de la tierra y está listo para ahora decirle, sube acá, cumplirle la promesa que le hizo, que os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La iglesia está esperando ese momento para estar con el Señor, como Él lo prometió. La iglesia, como vemos en el libro de Apocalipsis, comenzando por la iglesia de Éfeso, hasta que llega la iglesia de la Odisea, vimos que la iglesia fue lamentablemente degenerando un poco, deteriorándose un tanto, hasta que llega a la iglesia de la Odisea, que es la iglesia del último tiempo, la iglesia apóstata, la iglesia contemporánea, esa iglesia que nosotros estamos viendo ahora descuidada, una iglesia comprometida con el mundo, una iglesia materialista. Cuando leemos el trato del Señor con la iglesia de la Odisea, como dice el capítulo 3 de Apocalipsis, nosotros vamos a ver ahí una iglesia que se cree que es rica, una iglesia materialista, una iglesia orgullosa y cuántas cosas, una iglesia mundana. Pero siempre hay un remanente dentro de la iglesia y ese remanente que viene Jesucristo a buscar. No son muchos. Él dijo que eran muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Y ya en esa séptima iglesia, la última de ellas, el Señor está listo para venir a buscar la iglesia. Por eso es que en el capítulo 4, que es el que continúa, inmediatamente en el versículo 1, oímos la voz, que se abre una puerta en el cielo y una voz que dice, sube acá. Es un llamado a esa iglesia, a ese remanente santo, puro, que dentro de la iglesia apóstata, dentro de esa iglesia histórica, que ha venido degenerando, deteriorándose, hasta llegar a esa condición de la iglesia de la Odisea, pero que hay un grupo dentro de ella, un remanente, puro, limpio, santo, que está esperando al Señor. Y es a ese remanente santo y puro y limpio, que está en expectativa de que en cualquier momento el Señor la viene a buscar, que Él le dice desde el cielo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Obviamente, a lo que se refiere es que ya la iglesia estará con Él allá arriba cuando se desaten todos los juicios, la gran tribulación, el reino del anticristo y todo lo que posteriormente se ve en el libro de Apocalipsis que va a acontecer. Pero ya la iglesia ha sido llevada al cielo. Ya la iglesia ha entrado por esa puerta, ha escuchado esa voz que le dice, sube acá. Y desde allá podremos nosotros observar, podremos ver. Aparentemente sí, Él nos va a dejar ver las cosas que van a suceder después del arrebatamiento de la iglesia al cielo. Y ese remanente que está esperando a Cristo es el remanente de la iglesia, de ese nuevo pueblo que se llama la iglesia, que Él compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. Esos que le recibieron y que al recibirlo se convirtieron en hijos de Dios, no simples criaturas, sino hijos de Dios. Hay que predicarle a la iglesia, hay que enseñarle sobre la segunda venida de Cristo. Hay que predicarle que la iglesia debe estar preparada, apercibida, esperando continuamente y en cualquier momento el arrebatamiento de la iglesia. Que Cristo viene a buscar su iglesia y se la va a llevar pronto. Las señales ya están cumplidas, las profecías están cumplidas. El escenario está preparado, está listo. Nosotros no podemos descuidarnos, velando
y orando en todo tiempo, porque si hay algo que el Señor dijo muchas veces y sus apóstoles lo repitieron y los padres de la iglesia estuvieron siempre en la expectativa de que Cristo vendría a llevarse su iglesia, y siempre el consejo fue que había que estar preparados, apercibidos. De la misma manera que el pueblo de Israel esperaba su liberación de Egipto, de debajo del cautiverio de Faraón en Egipto, y tenían que hacer unos arreglos y estar en unas expectativas del momento de la salida. Así la iglesia ahora tiene que estar preparada y lista, esperando el momento de su salida y de su partida de esta tierra, para su liberación, para estar con Cristo para siempre jamás. Para siempre, eternamente y para siempre. Como Israel esperaba su liberación, así la iglesia tiene que estar continuamente esperando la venida de Jesucristo. Va a ser algo súbito, es lo que enseña la Biblia, algo súbito, algo instantáneo, algo rápido. No va a haber tiempo para preparación, hay que estar preparado. No va a haber tiempo para comenzar entonces a esperarlo. No, hay que estar esperándolo continuamente. Porque en Mateo 24:27 dice que va a ser como un relámpago que sale en el oriente y se pone en el occidente. Así de rápido como el relámpago. Así va a acontecer la venida de Cristo, rápido, instantáneo, momentáneo. Pablo dice que en un momento, en 1 Corintios capítulo 15 y versículos 51 y 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán y los que estemos vivos seremos transformados para irnos con el Señor. Sube acá, ese sube acá. Es un llamado a la iglesia. Él está arriba. Él está arriba. No ha venido acá abajo a la tierra, no, está arriba. Y desde allá hace el llamado, sube acá. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Quiere decir que nosotros vamos a encontrarnos con Él arriba. La voz viene de arriba, sube acá. Nosotros estamos abajo. Subiremos para encontrarnos con Él. Quiere decir que esta no es la segunda venida literal de Cristo, sino que es una venida en las nubes hasta el aire, mitad del camino. La iglesia sube, Él baja algo, nosotros subimos y nos encontramos con Él en el aire, como lo dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, que más adelante estaremos leyendo y viéndolo, como cumplimiento de la Sagrada Escritura, de las promesas del Señor. Sube acá. En Zacarías capítulo 14 y verso 4 dice que en su segunda venida Él vendrá a la tierra y posará sus pies sobre el monte de los olivos frente a Jerusalén. Y si aquí dice sube acá y la puerta está abierta en los cielos y hay una invitación, es porque alguien va a subir, Él va a bajar y en el medio nos encontraremos para estar siempre con el Señor. El rapto de la iglesia va a ser como dijo el Señor en el libro de Mateo capítulo 25, que comparó con 10 vírgenes, que 5 estaban esperando y 5 fueron fatuas, que no se prepararon para recibir al esposo. Y cuando Él vino de momento. Y las fatuas quisieron ir a prepararse, querían que las vírgenes prudentes le dieran aceite para sus lámparas porque no habían hecho provisión. Hay del que no haya hecho provisión, hay del que no se haya preparado para esperar a Cristo. No va a haber tiempo para hacer arreglos, eso es instantáneo, un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Como relámpago que sale en el oriente y se pone en el occidente, así será esa venida del Señor. El capítulo 24, versos 40 y 41, dice la palabra que estarán 2 en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. O sea, si se queda alguien es porque entonces no es la segunda venida literal de Cristo. O no se quedan, esos se quedarán y pasarán por la gran tribulación. Eso estarán esperando al anticristo.
Pero la iglesia no, la iglesia se ve en el primer llamado. Cuando Él dice, sube acá. Debemos estar preparados y esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver lo que dice la Biblia en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 18, sobre ese arrebatamiento de la iglesia. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, dice ahí, arrebatados, sacados, extraídos, robados si se quiere, alados con violencia. Se arrebata algo con violencia, algo que se quiere llevar rápido. Él viene y nos lleva, se lleva a la iglesia. Cuando Él dice, sube acá, ese llamado, esa voz de trompeta, hay que estar preparado para escucharla, porque Él va a decir, sube acá, y nosotros subiremos. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Fíjense que dice, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, no baja. La iglesia sube acá, dice el Señor, y en el aire habremos de encontrarlo, para encontrarnos con Él en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Verso 17 de 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dice que luego estaremos para siempre con el Señor. Sé que cuando el Señor arrebate la iglesia, se la lleve de aquí, es para estar con Él siempre, para siempre. Donde quiera que el Señor vaya, iremos nosotros con Él. En su segunda venida, literal, cuando venga a poner sus pies sobre el monte de los olivos, vendremos con Él. Porque si dice que estaremos siempre con Él, es porque vamos a estar con Él donde quiera que Él vaya, y en todo momento y en toda hora vamos a estar con el Señor. Por eso la iglesia tiene que estar preparada y apercibida, esperando el rapto de la iglesia. Muchos no creen en el rapto de la iglesia. Bueno, pues el que no cree en el rapto de la iglesia, los que no creen que el Señor viene en las nubes a arrebatar la iglesia y que se la va a llevar y se va a encontrar con ella en el aire, como lo dice literalmente la palabra del Señor, pues ese tipo de personas que no creen en el arrebatamiento de la iglesia, no sé a qué iglesia pertenecen. Pertenecen a la iglesia apóstata, que se quedará. La iglesia pura, la iglesia limpia, la iglesia genuina, el remanente fiel que está esperando al Señor, ese se irá. Ese no se quedará aquí. Se va con Cristo en ese momento. Ahora, los que no creen que la iglesia se va en el rapto, pues entonces no me queda otro remedio que decirle que tendrán que ver las cosas que vendrán después de esta, después del arrebatamiento de la iglesia. Que lo que viene es el reino del anticristo, la gran tribulación, los grandes juicios que aparecen en todos esos capítulos, del capítulo 4 en adelante del libro de Apocalipsis hasta el capítulo 18 y 19. Todos esos juicios que están ahí, y la gran tribulación y el anticristo. La iglesia no está esperando al anticristo, la iglesia está esperando a Jesucristo. Los que no creen en el rapto de la iglesia, pues tendrán que decir que están esperando la gran tribulación. Tendrán que decir que están esperando el reino del anticristo. Nosotros, antes de eso, la iglesia se va. El Señor le dice, sube acá. Y de allá habremos entonces de ver lo que Él quiere mostrarnos, lo que sucederá después de esto.
El que no cree en el rapto de la iglesia no cree tampoco en el rapto de Enoc. La Biblia nos habla en el capítulo 5 del libro de Génesis que Enoc fue arrebatado al cielo para no ver muerte. Y allá lo tendrá el Señor. Los que no creen en el rapto de la iglesia no creerán tampoco en el rapto de Elías, que se fue en un carro de fuego, como lo dice Segunda de Reyes, en el capítulo 2, que fue arrebatado al cielo. Allá nos encontraremos con Elías, con Enoc, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con todos los profetas, como dice Lucas 14:28 o 13:28, que nos encontraremos con ellos allá. Yo me estoy preparando para eso. La iglesia se está preparando para eso. La exhortación nuestra es que tenemos que estar preparados, apercibidos, para irnos con el Señor. Nosotros somos el pueblo elegido, el pueblo escogido por el Señor. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Nosotros, el trato de Dios ahora es con la iglesia, a través de Jesucristo. Dios habrá de reanudar otra vez su trato con el pueblo de Israel, pero nosotros no somos el pueblo de Israel. El pueblo de Israel sí pasará por la gran tribulación. Y los que se queden gentiles, cuando se cumpla la plenitud de los gentiles, que habla Romanos capítulo 11, verso 25, la plenitud de los gentiles, quiere decir que el último gentil que no es judío, que pertenece a la iglesia, que va a ser partícipe de la iglesia, que va a ser parte del cuerpo místico de Jesucristo, se salve, entre a ser parte de la iglesia, ahí se cumple, ahí se completa la plenitud de los gentiles. Entonces la iglesia se va con el Señor, ahí termina el trato con la iglesia, y entonces comenzará el trato de Dios con el pueblo de Israel de ahí en adelante, pero ya la iglesia está con Cristo para empezar las bodas del Cordero por 7 años allá en la presencia del Señor. Así es que nosotros, la iglesia, tiene que estar preparada esperando a Cristo. Él dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Cuando el Señor se fue, los discípulos que lo fueron a despedir al Monte de los Olivos, que eran como 500 personas, se quedaron mirando al cielo mientras Él se iba en las nubes. Y 2 ángeles vinieron a dar testimonio de Él y dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Si ese mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así como le habéis visto ir, así vendrá otra vez, como le habéis visto ir. Quiere decir que nosotros vamos a ver al Señor, nos vamos a encontrar con el Señor. Somos los primeros que vamos a ver al Señor, pero para eso tenemos que estar preparados, apercibidos, porque no sabemos el día ni la hora cuando esa voz habrá de sonar. Cuando esa puerta del cielo se habrá de abrir, oiremos la voz del Señor que nos dirá, sube acá a la presencia del Señor. Que Dios les bendiga. Exhorto al que no tiene a Cristo, el que todavía no es parte de ese cuerpo místico que es la iglesia de Jesucristo, que se aperciba, que acepte al Señor, que comience a buscar de Dios, busque la forma y la manera de tener un encuentro personal con el Señor, que usted pueda sentir que sus pecados han sido perdonados, confiese sus pecados al Señor, humíllese quebrántese en la presencia del Señor, dígale, Señor, yo te necesito, yo te quiero, yo no quiero quedarme aquí para la gran tribulación, yo quiero irme con los salvados, con los santos, con ese pueblo místico, con ese grupo de creyentes, con ese remanente que tú vienes a buscar, que están preparados, que están apercibidos, como las 5 vírgenes prudentes que estaban esperando al esposo. Dios te bendiga, Dios te guarde y espero que te prepares para el encuentro con tu Señor. Dios te bendiga.